Bien, hablemos de estabilidad de taludes. Bueno, pues para saber de qué manera va a afectar un terremoto sobre la estabilidad de taludes, primero vamos a hacer un repaso de cuáles son las inestabilidades posibles, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en un talud? Que ya de paso nos viene bien para introducirnos en esa cuestión. Bueno, normalmente las laderas naturales y los taludes que están excavados tienen cierta pendiente. Normalmente, o muchos de ellos pueden estar en equilibrio estricto, porque, bueno, al final tenemos la corteza terrestre, tenemos unos agentes geodinámicos externos, el aire, la lluvia, la erosión, zonas de sedimentación. Entonces, eso al final va a modelar la topografía, va a generar, en nuestra región lo conocemos bien, pues paisajes acarcavados, ¿no? En una zona de margas, por ejemplo, erosiones, deslizamientos y también desprendimientos. En todo lo que es el Valle del Segura, pues conocemos la estructura habitual, son zonas de relieves calcareníticos o de relieves margosos, y en su cúspide, en la zona terciaria, incluso pues hay capas de caliza, carbonato, que están fracturadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido en nuestra zona? Pues ha ocurrido que, como la zona fértil es la zona de valle, la que está cerca del río, la que es fácilmente regable, pues la superficie donde habitaba la gente era al lado del monte. Entonces, las casas se han ido al lado del monte, y no es que los desprendimientos los desprendimientos son normales. Lo que no es normal es que las casas, con el concepto, digamos, técnico nuestro, no es normal que las casas estén debajo de las piedras, que se van a caer, ¿vale? Entonces, bien, al final la dinámica geológica tiene que continuar. Entonces, tenemos varias formas de actuar en ese sentido, ¿vale? Entonces, como os decía, la topografía tiene que seguir. Entonces, bueno, inestabilidades que podemos encontrar, pues bloques de roca, ¿no? Desprendimiento por caída de esos bloques, deslizamiento, vuelco, ¿vale? Sobre infraestructuras, sobre casas, sobre donde sea, ¿vale? Luego, inestabilidades de laderas, taludes naturales y excavados en roca blanda. Cuando excavamos un talud en roca blanda, que originalmente la pendiente de la ladera pues es una pendiente que a lo mejor está cercana al equilibrio, nosotros forzamos esa pendiente con una excavación, y entonces resulta que el talud dice que no quiere mantenerse con esa. Y entonces, ¿qué se produce? Pues se suelen producir o roturas a gran escala, traslacionales, porque de pronto toda la ladera en cuyo pie hemos actuado se desliza hacia nosotros. Normalmente eso viene asociado con infraestructuras que hacemos abajo, o sea, un mecanismo que induce esa rotura traslacional puede ser una infraestructura hecha en el pie, o puede ser un aumento de saturación de agua. La saturación de agua, como decíamos antes, hace flotar el material, disminuye la tensión efectiva. En definitiva, los granos se separan unos de otros porque hay agua por el medio, hay presión intersticial de poro, y entonces se produce una pérdida de fricción, y entonces el material pierde resistencia, ¿vale? La recta de Coulomb, que rige ese movimiento, pues nos estamos desplazando hacia la izquierda hasta que tocamos la recta y entramos en rotura. Bien, pues eso es la rotura traslacional. Otra forma de inducir esa rotura son los eventos sísmicos, obviamente, porque inducen, como decía, aceleraciones que en definitiva no son más que fuerzas y relacionadas con la masa del objeto, ¿vale? Entonces, si aparece una aceleración en esa masa, es una fuerza que en definitiva está actuando, que además es una fuerza dinámica, aunque yo normalmente la tendencia que tengo, o una simplificación metodológica, técnica a la hora de calcular, sería utilizar una fuerza estática, ¿vale? Que es lo que muchas veces solemos hacer. Bien, a pequeña escala, en vez de toda la ladera, pues puede ser que yo, cuando hago una pequeña excavación, se produzca una rotura circular, y entonces hay un lentejón que aparece y que se descuelga. En esta figura es en el puerto de la Cadena, la excavación del Carril del Palmar, y bueno, se ve un poco. Aquí quizás se ve peor, ¿vale? Cuando el talud es una roca dura, ¿vale? Pues vamos a tener, veis aquí hay una persona. O sea, que este talud es bastante generoso, tiene una cantidad de áreas, y bueno, pues hay rocas ahí, hay bloques. Normalmente las rocas muy duras están declasadas, están fracturadas. Entonces, cuando dejamos libre bloques que están ahí, pues puede ser que vengan hacia nosotros, ¿no? Entonces, roturas planas, roturas en cuña y huecos de estratos. Si las grietas están clavándose en el talud, pues el estrato puede volcar y desprenderse, ¿vale?
Bueno, básicamente entonces esos son los tres tipos de problemas de inestabilidad que podemos encontrar en taludes y bueno, vamos a repasarlo. Entonces, un desprendimiento, pues un desprendimiento al final pues no es ni más ni menos que la caída, el desplome pues, de una masa de roca, de un bloque de roca de determinadas características sobre el perfil de una ladera. Entonces, dependiendo de qué perfil tengamos en la ladera, como podéis ver ahí, pues si el ángulo es de hasta 30 grados, lo normal es que caiga sobre la ladera. Obviamente también depende del material que constituye la ladera. Si el material es duro, tendrá más tendencia al choque elástico y si el material es blando, pues tendrá tendencia a girar y probablemente a frenarse, a ser frenado en su deslizamiento, el bloque. Cuando, como os decía, con 45 grados lo normal es que ruede, con 60 incluso que rebote y bueno, pues si es subvertical en la pendiente, al final lo que hace es desplomarse y caer, ¿vale? Ese desprendimiento. Ese es un primer análisis, pero lo más importante de los desprendimientos es que nosotros podemos hacer un análisis rápido con programas de cálculo que hay bastante sencillos, que lo único que hacen es suponer que se produce en los puntos de contacto entre el bloque desprendido y el perfil topográfico, que nosotros podemos tenerlo, o sea, hacer varios cortes en la zona cercana a la zona de desprendimiento, pues lo único que hacen es suponer que el fragmento que cae desde determinada altura, sometido a la aceleración de la gravedad, pues va a aumentar su velocidad. En el momento del choque se hace esta interpretación de aquí, simplemente se dice, bueno, esta es la velocidad de entrada antes del choque y la posterior de salida. Bueno, pues esta velocidad, digamos que tiene una componente que sería la normal a la superficie de choque y la tangencial a la superficie de choque. Entonces, lo que hablamos es que en este choque no es un choque elástico, porque si fuera choque elástico, la componente de salida sería como una reflexión, sería el mismo vector velocidad de entrada y salida. Bueno, pues suponemos que hay amortiguación en sentido transversal y una mayor amortiguación en sentido normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al terreno que configura la ladera le tenemos que dar una serie de coeficientes de amortiguación normal y tangencial. Y simplemente con eso, haciendo ciertos análisis sobre, bueno, hay un banco de datos de amortiguaciones, pues podemos saber cómo van a ser esas trayectorias para diferentes supuestos. Incluso podemos lanzar bloques que tengan forma no esférica y con ciertas variables, digamos, de peso, velocidad de salida diferentes, ¿no? Según unas distribuciones probabilísticas. O sea que se puede hacer un análisis muy rápido y bastante interesante de cara a colocar los elementos de protección, ¿vale? Entonces, ya no tenemos excusa pues para llamar a las empresas. O sea, si hay una zona de desprendimiento, lo que no podemos es llamar a las empresas que colocan elementos para proteger las infraestructuras o las edificaciones y entonces ponernos en sus manos. Nos van a vender todo lo que puedan, ¿vale? Y probablemente a lo mejor coloquen pantallas, como en algún caso sorprendente en esta unidad autónoma, en la que pues, colocas una pantalla muy cara y los bloques pasan por encima, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Vale, esto sería el resultado gráfico de estos programas que son bastante sencillos y bastante cercanos, ¿no? a nosotros. Están muy y bueno, ahí como pueden ver, pues aparece la velocidad horizontal, vertical, el número de rocas que hemos lanzado, 500 rocas o 1000 rocas, ¿vale? Y bueno, aquí hemos colocado una pantalla estática. Estamos suponiendo que a una cota 380 en relación con esta que es de 350, con una zona que queremos proteger, hemos colocado una pantalla estática. Entonces, hacemos todo tipo de suposiciones y vemos las trayectorias de caída de la roca y lo que es más importante, en la zona de la pantalla podemos saber qué energía tiene el impacto con la pantalla del desprendimiento, con lo cual, pues podemos diseñar la pantalla en base a kilojulios o megajulios, ¿vale? Las máximas pantallas que hay de tipo dinámico, porque hay estáticas y dinámicas, pues son de 5 megajulios. Bien, estos serían los elementos de protección ante desprendimientos que nosotros podemos encontrar. Hombre, obviamente, ante la situación de posible evento sísmico, no cabe duda que lo mejor es intentar prevenir, como diremos al final, en conclusión, e intentar ver qué zonas dentro del municipio tienen determinadas pendientes y están próximas a edificaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer un análisis rápido de posible prevención de ese desprendimiento antes del sismo es mejor que después, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como decía, los diferentes elementos que nos permiten proteger infraestructuras, edificaciones o los puntos de llegada
Pues sería, en la zona donde se producen los bloques, lo ponemos red de cable con bulones. Entonces, evitamos los desprendimientos, con lo cual, en origen, solucionamos el conflicto. Este puede ser caro dependiendo de cómo llevemos ahí los medios para actuar. Normalmente medios en altura, helicóptero y cosas de ese tipo. Entonces, es cuestión de ver qué tamaño tiene, o sea, pero es fácilmente evaluable y además en coste también. En segundo lugar, pues en una zona que a lo mejor sea más fácil de colocar, podemos colocar pantallas dinámicas. Para eso está el programa de cinemático que nos permite ver en qué punto esa pantalla con poca altura y poca energía de amortiguación va a parar los fragmentos. No nos vamos a ir a un sitio muy lejano porque entonces es posible que alguno rebote por encima y además tenga mucha energía. Otros elementos que comentaré también, pues son las mallas de guiado. En general, cuando un talud tiene mucha pendiente y los fragmentos son pequeñitos, pues se pone una malla de guiado, nos da una sensación además de protección nuestra y, bueno, esos pequeños fragmentos son guiados, como su propio nombre indica, a la base del talud, con lo cual se van acumulando y luego en la cuneta limpiamos la cuneta de vez en cuando, levantamos la malla y cuando se estropee pues tenemos que reponerla, pero bueno, es un método adecuado. No cabe duda que otros elementos de protección de tipo pasivo pues son las propias bermas con que construimos los taludes. ¿Por qué no darle pendiente contra pendiente de tal manera que los fragmentos no rebasen esas bermas en choque? Colocar elementos de amortiguación en esas bermas, ¿vale? Tipo grava, tipo arena, o fragmentos vegetales. Bueno, pues obviamente colocar un pórtico de este tipo también lo hemos visto en el puerto de la cadena, que ahora se eliminó. ¿Vale? Un falso túnel en el que, bueno, esto procede de la zona de Austria y de Suiza, donde, bueno, pues eso para defendernos de los aludes de nieve, más que de los desprendimientos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues luego, elementos facilones, pues caballones de esta naturaleza que eviten los rebotes y el avance hacia zonas que queremos proteger o pantallas de tipo estático. ¿Vale? Pues iremos a soluciones de ese tipo, ¿vale? Bien. Frente a los desprendimientos, aquí tenemos un caso concreto en el que, bueno, se pusieron muchísimos elementos en una zona a proteger, pues esta es en la zona de Portús, ahí en Cartagena, ¿vale? La falsa sensación de seguridad que producen las zonas de mallas de guiado de piedras. En toda esta zona de aquí se rajó porque lógicamente cayó un fragmento, si es una malla de gallinero, eso lo más que puede, con un fragmento de 200 gramos, medio kilo, pero no con un fragmento de 2 toneladas. Entonces se rompe la malla y entonces encima hay una zona de resalte aquí que hace que rebote incluso por encima de estas vallas que están abajo dinámicas, estas pantallas dinámicas. Bueno, pues aquí lo que había se lo cepilló y esta casa pues tiene dificultades y se desalojó, ¿no? Cuando estamos en un entorno ciudadano, este es un caso real en el que hemos actuado nosotros, pues ahí tenemos un promontorio que se ha quedado sin excavar. Y entonces resulta que se caen 40 toneladas de piedras sobre el mercado de la calle Gilbert. Esta es una calle en Cartagena. Y bueno, están aquí los operarios están reparando ese muro, ¿no? Bueno, pues como los materiales proceden de la parte baja del talud, pues esta parte superior se quedó en voladizo. Con lo cual había otras 100 toneladas pendiendo de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, podían caer, según los cálculos de los modelos, a 50 kilómetros por hora. Entonces, 100 toneladas a 50 kilómetros por hora sobre ese edificio, pues era una cosa complicada. ¿Cómo se podía poner ahí una pantalla dinámica? Una pantalla dinámica de 5 megajulios exige, de las que hacen los suizos en la empresa Geobruch, pues exige un desplazamiento de 20 metros. O sea, se deforma 20 metros para poder sujetar. Claro, si yo tengo entre ese talud, como veremos, y el edificio, un metro de anchura, pues tengo que recurrir a otro tipo de pantallas. Nosotros, este es un diseño nuestro, de la Politécnica, que consiste simplemente, como vemos aquí, en instalar, además prefabricados, por la empresa Eimo, de aquí de Murcia, pues prefabricar unas pantallas de este tipo y meterlas entre el talud y el edificio. Entonces, como vemos aquí, esas pantallas, hay una parte que es estática, que es esa de aquí, en la parte del fondo, donde había espacio para hacerle una base de 100 toneladas en hormigón, y esta otra es una pantalla dinámica, que funciona igual que las pantallas dinámicas convencionales, que es esta de aquí. Entonces, esta tiene un apoyo, ese apoyo tiene una plancha
de 40 milímetros en la parte de atrás y una amortiguación con el paramento del edificio, de caucho, ¿vale? Entonces, a su vez tiene unos cables con un dado de hormigón en la parte externa, de tal manera que esos cables pues están a distintas alturas y entonces el impacto va a ser, la energía de impacto va a ser consumida por estos materiales que se ven aquí, estas estructuras, ¿vale?, que se van a ir deformando y el propio pilar se va a deformar y entonces entrarán en caca los muelles, o sea que al final la suma de todas las energías de deformación pues hace que tengamos los 5 megajulios o los 10 megajulios que necesitamos en este caso aquí para sujetar el. ¿Qué pasa? Pues que gracias a la colocación de estos elementos aquí ciegos en la parte superior, porque había edificaciones, pues se pudo rebajar esta cota, o sea, se ha excavado después y dejarla de 40 metros, bajarla a 18. ¿Vale? Cayó muchísimas rocas sobre las pantallas, nada que ver con los 100 toneladas esas que podían caer. Bueno, pues esos son elementos de protección de edificación que no cabe duda que en un entorno de ciudad pues pueden llegar a ser necesarios, ¿no? Hablamos de otro tipo de roturas, las roturas translacionales, ¿vale? Son roturas con una escala de 100 metros y hasta de kilómetros, ¿no? Creo que por aquí me parece que tengo una, que es esta de aquí. Esto es un terremoto en El Salvador en 2001 y aquí sí que hay terreno saturado, ¿vale? Entonces ahí se da una situación como de licuefacción del terreno con pérdida prácticamente de esto. El aquaplaning es lo mismo, o sea, ¿qué tenemos en el aquaplaning? Pues tenemos que pierde la adherencia a la rueda en relación con el firme porque se produce una flotabilidad del elemento, entonces se produce ese fenómeno, ¿no? Pues aquí se produce algo parecido en los suelos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí este es desastroso, ¿vale? Entonces, básicamente esas roturas translacionales que se han producido en la carretera que va hacia Granada, en el puerto de La Mora, se produjo una rotura de 2-3 kilómetros que toda la ladera se venía abajo y además restan, son laderas que restan, se ponen a restar y entonces tienes que ir a lo mejor comiendo abajo pero sigue restando, ¿no? Y se convive con roturas de este tipo pues en la mina de Puente de García Rodríguez en La Coruña, con grandes deslizamientos que están monitorizados incluso, o sea, se convive con ese deslizamiento y se ve cuando se activa, cuando se paraliza y esas cosas, ¿no? Bueno, pues estas roturas translacionales, como decía, el factor de seguridad estático, en el momento o sea, este factor sería 1, el equilibrio estricto, pues cuando la fricción de los materiales dividido por la ladera, o sea, el ángulo del material de fricción en relación con el ángulo de ladera, ¿vale? Más otro coeficiente que tiene que ver con la cohesión de los materiales, pues esto está en 1 o en valores inferiores a 1, ¿no? Entonces, se utiliza el método de rebanadas para calcular y, bueno, no hay interacción entre una rebanada y la lateral, no es como el método de rebanadas que vemos ahora de BISOP, sino que es un método de rebanada sencillo, pero nos permite ver de qué manera el factor de seguridad, cuando tenemos saturado el material, baja a la mitad justo, baja a la mitad, la componente friccional, ¿vale? Entonces, bueno, si encima hay agua, si hay un terremoto y encima si queda una ladera estable y encima tenemos una época de lluvias en otoño, pues bueno, pues puede ser todavía más pernicioso, ¿vale? La presión de poro. Otro tipo de roturas de tipo circular, como la que vemos ahí, pues son roturas que se producen pues en una escala de 20-30 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede venir abajo una ladera, ¿vale? Porque en este caso el terreno actúa como si fuera una balanza, ¿no? Entonces no resiste esta pendiente y entonces pues cae y desaloja una parte del material, se aparece como pie, ¿no? Que sujeta, digamos, el resto, ¿no? Entonces, bueno, al final se crean una serie de escarpes y a partir de esta situación, ¿qué se produciría? Una erosión remontante, porque al final, si esto no es estable con esta pendiente, mucho menos con la pendiente del escarpe, con lo cual estas grietas de tracción serían el siguiente paso para irse poco a poco hacia atrás, reproduciendo el deslizamiento y provocando roturas. Entonces, como veremos, esa es una de las características que nos podemos encontrar en un talud deslizado provocado por un evento sísmico y entonces esta zona de aquí abajo no sería la zona peligrosa. La zona peligrosa sería las posibles edificaciones que existieran en la cabecera, ¿vale? ¿Y cuál es el área que nosotros vamos a poner aquí de peligrosidad? Pues no, vamos a utilizar como método
digamos, empírico rápido, porque tenemos que dar una respuesta, la altura total del talud hacia atrás y hacia adelante, ¿vale? Y eso es un área de seguridad en la que tenemos que no tener personas, al menos, ¿vale? Entonces, si hay medios materiales, pues empezar a analizar cómo podemos reforzar esas estructuras. Bueno, este sería un método de equilibrio límite para determinar el factor de seguridad de una situación de una posible rotura circular en un talud. Entonces, bueno, pues ese método de equilibrio límite que se hacen con programas de ordenador, en cada analizamos 4 o 5.000 círculos de rotura posibles en el ordenador y entonces en cada uno de ellos analiza un ancho de rebanada. Cada una de las rebanadas está actuando como si fuera un muro, ¿vale? Y claro, los muros que están en la parte inferior, como la pendiente de posible rotura es pequeña, pues esos actúan como realmente muro, como rebanadas que están trabajando en régimen pasivo. Estas otras están trabajando en régimen activo y esta es la zona de equilibrio. Bueno, pues este es el factor de seguridad de Bishop, el de Hambu, el de Morgenstern. Bueno, pues todos estos programas nos analizan rápidamente en qué situación de seguridad se encuentra el talud, incluso con cargas sísmicas. O sea, que podemos introducir cargas sísmicas. O sea, que si no dispusiéramos de ese tipo de programas, podemos utilizar los métodos de círculo de rotura que son conocidos como, en este caso, los ábacos de Hoek, dependiendo de la humedad, hay 5 ábacos, el número 5 para suelos saturados, el número 1 para suelos secos. Y entonces aquí simplemente, bueno, con rapidez somos capaces de determinar el factor de seguridad. Simplemente con la cohesión y fricción del material, que puede salir de tablas, es decir, bueno, pues este material entro en un programa como Rocklab, busco en la biblioteca qué cohesión y fricción le puedo dar, altura de talud, los ángulos de talud estarían en estas hipérbolas, y entonces con la cohesión dividido por la tangente de fricción, altura de talud y peso específico del material, pues entro por aquí, en esta dirección, pincho al ángulo que tiene el talud, 60 grados por ejemplo, y 0,6 tiene que ser la tangente de la fricción dividido por el factor de seguridad, despejo el factor de seguridad y ya sé en qué situación está ese talud, o sea que lo puedo evaluar de una manera rápida, ¿vale? Son ábacos que además están en el ámbito de la seguridad, ¿vale? Bueno, posibles roturas planas, pues como decía, el análisis de roturas planas se puede hacer con programas Excel, con programas de ordenador también, y como veis, lo que analizamos es que el bloque, el posible bloque que se nos puede desprender es, bueno, pues el factor de seguridad sometido a las fuerzas que actúan sobre el mismo, bueno, está en una situación de seguridad adecuada, ¿no? Entonces, bueno, las fuerzas que actúan, como vemos aquí, este sería un ejemplo de análisis en dinámico, pero traduciendo, si este es el bloque que puede deslizar, estas serían las fuerzas gravitatorias y sísmicas. Como veis aquí, es 0,1 veces en vertical el peso, pero lo puedo poner en vertical y lo puedo poner en ascendente en vez de descendente. Es mejor ponerlo en forma ascendente y aquí en forma, digamos, hacia la parte libre, hacia la parte libre. ¿Con objeto de qué? Pues de que se separe el bloque y sobre esta superficie disminuya la fricción, ¿vale? Entonces, bueno, utilizaré cohesión y fricción en relación con las gráficas de Barton según la forma de las bioclasas, o sea, ahí hay unos procedimientos. Y entonces, bueno, ahí están las fuerzas peso y sísmicas, aquí están las fuerzas hidrostáticas. En el caso de que se acumule agua en la grieta, pues puedo recurrir a diagramas de presiones como estos, cuya integral, la fuerza, sería 1/3 de la base del diagrama, el área, y entonces tengo fuerzas de flotabilidad también del bloque. Y por último, la posibilidad incluso de introducir bulones o cables en el bloque que me van a permitir que exista mayor tensión normal para aumentar la fricción y simultáneamente pues sujetar el bloque de cierto modo en dirección ascendente. Estos bulones pueden ser pasivos, ¿vale? O pues esto sería un bulón activo porque lo estoy tensando, pero muchas veces es preferible meter bulones pasivos que empiezan a trabajar cuando el bloque quiere empezar a desplazarse. O sea, se le da, en vez de darle 10 toneladas que soporta un bulón, o 30 toneladas que soporta, o 100 toneladas que soporta un cable, pues se le da 2 toneladas simplemente para cuajar, digamos, y en el momento que empezar a bloquear, deslizar, empezar a trabajar el bulón, ¿vale?
¿Cuál es el protocolo de intervención sobre talud deslizada? Pues he intentado un poco, al menos decir, bueno, si yo tengo que ver en zonas donde hay edificaciones, veo que hay este tipo de eventos, como veis aquí, pues bueno, la verdad es que estos eventos se identifican mejor, digamos, antes que después. Bueno, ahí tengo una especie de murete de mampostería que ha quedado descalzado, pero por la propia excavación que han hecho abajo, no porque el terreno se haya ido. Y aquí a la derecha, pues es una construcción que, vamos, no merece el nombre de construcción. Sé que a vosotros que sois especialistas en estos temas os puede dañar la vista, ¿vale? Bueno, hay unos bloques aquí que se han caído, unos bloques esos de hormigón, pues una rotura circular del terreno que hay abajo, ahí se rompió el terreno, ¿vale? Bien, entonces el tipo de rotura circular, como os decía antes, repasando, el área de influencia del material movilizado hacia su pie y hundido en su cabecera, pues vamos a establecerla en una altura, lo que es la altura del talud. Zonas de riesgo en las que extremaremos las precauciones, que no haya, por supuesto, personas y la protección de los medios materiales. Luego, como decía, las repeticiones del sismo van a afectar sobre todo la zona de cabecera por la erosión remontante que se produciría. Y es donde vamos a centrar la inspección, en las grietas de tracción que pueden aparecer en la parte superior, ¿de acuerdo? La forma rápida de intentar proteger estas zonas, pues si hay sobre todo, como veis ahí, alguna edificación abajo, pues es con escollera. La escollera se pone de una manera rápida, ¿vale? De hecho, es una actuación de intervención en emergencias que desarrollamos nosotros y, bueno, era en el tema de inundaciones, pero ocurriría lo mismo en el caso de que tenemos un sismo, un evento sísmico, y estamos en una zona, en un periodo de otoño y hay edificaciones en la zona próxima, pues bueno, haríamos algo como eso, ¿no? Apilar peso, en definitiva, en la base del talud, porque la rotura circular no es ni más ni menos que una balanza en la que hay que aumentar el peso en el pie, ¿vale? Para equilibrarla. Y bueno, sobre todo peso en forma de escollera, que es tiene mucha densidad la roca y además permite el drenaje, ¿vale? Con lo cual, normalmente en esa colocación de escollera colocaríamos grava por detrás, ¿vale? Para que se drene bien. Este es otro caso también de Puerto Lumbreras, precisamente, por la rambla de Puerto Lumbreras, y vemos que aquí hay una zona que tiene una rotura circular importante. Hay casas arriba, ¿vale? Hicimos un trabajo interesante, también en emergencias, pero bueno, se hizo colocando, como vemos, unos muelles de escollera, hormigonando la zona para evitar la infiltración de agua y, bueno, dirigiendo los superiores a través de ese hormigón y aprovechamos para que hubiera un camino de acceso de las personas, integrarlo en lo que es la estructura del monte, camino de las personas hacia el mercado, no tienen que dar la vuelta, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya que se hacía, pues se intentó hacer bien, ¿vale? Entonces, bueno. Otras recomendaciones en el caso de intervención en taludes, pues es, claro, actuar. No es la primera vez que vemos a alguien que se mata después de un accidente cuando está inspeccionando o saneando un talud, ¿no? Entonces hay que trabajar con medios mecánicos pues de largo alcance, como puede ser estas excavadoras que vemos ahí, ¿no? Tienen largo alcance, además esto es bueno, en un talud normal de excavación en la zona de Abarán y, bueno, pues son máquinas de empresas de aquí de Murcia. Entonces, bueno, se sabe trabajar bien, ¿vale? Excavadoras con largo alcance. En el caso de que no se disponga de acceso, la protección de viviendas la podemos hacer con empalizadas de madera, con rollizos, ¿vale? Con cuerdas, como habitualmente se hacen luego lo que llamáis vosotros, pues entibaciones, ¿no? De techo, el nombre exactamente es el soporte, ¿no? En forma de vigas, el apuntalamiento, por así decirlo, ¿no? Pues serían los mismos medios del apuntalamiento, pero pues en los paramentos dorsales, generando ahí pues una serie de elementos que la madera trabaja muy bien y amortigua con facilidad, ¿no? Y cuerdas. Entonces, luego, pues en infraestructuras, obviamente, si hay zonas en las que se han producido desprendimientos, pues hay que señalizarlas. Hay que señalizarlas con carácter previo, reducir la velocidad primero, indicaciones de reducción de velocidad, y yo siempre digo que me hace mucha gracia esa de desprendimientos, que la hemos adoptado nosotros como grupo de geotecnia y métodos de explotación, que es la de desprendimiento, el peligro de desprendimiento. La gente pasa y mira el talud por si le cae la piedra y la tiene delante, se ha desprendido, entonces se pega la leche con el coche contra la piedra, ¿no?
Entonces hay reducción de velocidad y pues tener cuidado porque puede haber algún fragmento en la calzada, más que te caiga encima, que ya es mala suerte, ¿vale? Bueno, y con eso pues concluyo ya la exposición en relación con el tema de taludes, que no es un tema muy amplio, pero sí, bueno, tener 4 ideas fundamentales en relación con lo que se puede encontrar uno ante un evento sísmico en una zona como la nuestra, ¿no? En una región como la nuestra, en la que sabemos que hay terremotos en la Vega Media con zonas de desprendimiento, con posibles roturas circulares y edificaciones próximas a los taludes, ¿vale? Sin más, pues me despido de vosotros y yo creo que ya os tenéis que levantar, aunque sea por